recibido por cada uno de ustedes. En verdad que muchas gracias. Señores, continúan los enfrentamientos entre Ministerio de Educación y ADP. Un Ministerio de Educación donde tiene un ministro rebelde, soberbio, donde se hacen las cosas como él diga, cuando él diga, de la forma que él diga. Fíjense que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, desde hace muchos años ha venido exigiendo que se cumplan los acuerdos que existen entre educación y ADP. Acuerdos que lamentablemente el señor ministro Ángel Hernández realmente no ha cumplido. Y no lo ha cumplido porque el ego, la soberbia, el poder lo ha cegado. Fíjense que en educación existen muchos problemas. Problemas que si la Asociación Dominicana de Maestros no la enfrenta, lamentablemente no se van a poder resolver. Porque el ministerio, a través de su publicidad, donde gastan millones de dinero, tiene una publicidad que la educación dominicana está a lo mejor del mundo y está en buenas condiciones, cuando realmente la educación dominicana va en declive. Si la asociación de maestros no existiera, los centros educativos estuvieran en peores condiciones. Y le voy a citar las cosas que ADP exige al Ministerio de Educación para que estos centros educativos puedan tener mejores condiciones para los maestros, pero mejores condiciones para los estudiantes. Educación tiene un sinnúmero de bocinas, un sinnúmero de personas pagas, donde estos afirman que la educación dominicana va creciendo. Sin embargo, esto es solamente falsedad. La Asociación Dominicana de Profesores lucha porque en cada centro educativo estén los maestros necesarios. Es decir, que de cada una de las asignaturas haya un docente o varios docentes en cada uno de los centros educativos. ADP exige que los alimentos que nuestros estudiantes, que son sus hijos, padres, sean de calidad, ya que la comida que se lleva a las escuelas dominicanas son lamentablemente de muy baja calidad. Entonces, ADP exige a educación que la alimentación de sus hijos sea de muy buena calidad. Otra de las cosas que ADP exige al Ministerio de Educación es que haya centros educativos dotados para que la educación dominicana sea de buena calidad. Es decir, que exista internet, que existan detergentes, que existan materiales gastables, para que los docentes puedan realizar un buen trabajo para los estudiantes que necesitan de una buena educación y necesitan de buenas orientaciones por parte de los maestros, porque si una sociedad no tiene buenos maestros y no tiene una educación en valores, entonces lamentablemente la sociedad va en declive. Otra de las cosas que ADP exige, que lamentablemente ha sido muy criticado por los diferentes grupos sociales que existen en nuestro país, y es un aumento de sueldo. Coordinar, pensar, ver cómo anda la canasta familiar de nuestro país y hacerle un arreglo al sueldo del maestro. Un sueldo del maestro que ha sido muy criticado. Por un lado existe educación, donde tiene
todos los periódicos importantes del país comprados, donde estos a diario salen a reducir con un sinnúmero de informaciones que no son reales, un sinnúmero de informaciones donde dicen que el maestro gana una suma de dinero muy elevada a la que actualmente es. Sin embargo, otros padres pagos por educación salen a decir que el maestro tiene un sueldo lujoso, que el maestro cada día más quiere más y más dinero. Sin embargo, ellos no saben la situación que está pasando el maestro. Un sueldo de maestro, un sueldo base es muy diferente a un sueldo que tenga ya años en servicio. El sueldo de maestro base inicia con una cifra y a medida que usted vaya aumentando de años en servicio, le van aumentando su sueldo. A medida que usted se vaya preparando una especialidad, una maestría, entonces un doctorado, entonces usted se va a ir aumentando de dinero. Pero no es como quiere decir el Ministerio de Educación, no es como quieren decir las personas que los maestros ganan demasiado dinero y están exigiendo y exigiendo. No es así, señor ministro. El sueldo del maestro, a medida que va aumentando la canasta familiar, lamentablemente se ha ido desgastando por el modo de vida que lamentablemente existe en República Dominicana. Usted hoy día, con un sueldo de maestro, si usted tiene una familia, si usted tiene que pagar renta, si usted tiene que pagar la universidad, lamentablemente no le da. Entonces, eso es lo que el magisterio dominicano está exigiendo. Una exigencia que se llevó un diálogo. En años anteriores, el Ministerio de Educación fue al diálogo con los miembros del ADP y se estuvo debatiendo cuál sería el porcentaje para los maestros. Se hablaba de que debía de ser un 20%, ADP habló de un 20%, sin embargo, en esos momentos no se llegó a un acuerdo. Bueno, pues se han retomado los diálogos y todo eso, y Educación dice que solamente puede darle a ADP, a los maestros, un 8%. Un 8% que no se asemeja a lo que es un 20%, que es lo que los profesores estamos exigiendo. Sin embargo, para pagar publicidad innecesaria, Educación sí tiene dinero. Para hacer un sinnúmero de cosas innecesarias, también Educación sí tiene dinero. Es por eso que con todo ese dinero que se gastan en bocinas, en periódicos, en publicidad, se deben de tomarlo no solamente para el sueldo, para arreglar el sueldo de los maestros, sino para construir buenas escuelas, para llevar internet, para construir buenas canchas para el área de educación física, seleccionar centros educativos para techarlo, y un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, y así evitar que tantas personas se enriquezcan con lo que es el dinero de educación. Eso es lo que pasa hoy día con Educación y Ministerio y ADP, perdón. Y cabe destacar que el señor ministro, el día de antes de ayer, hace 2 días, dio de una manera arbitraria un 8%. Es decir, que ADP le pedía que fueran al diálogo para un 20%, sin embargo, él se tomó la iniciativa de que no, que va a dar un 8% y tengan el 8%. Eso nunca se había visto en la historia dominicana de la educación. Un ministro que lamentablemente no escucha, un ministro que lamentablemente no quiere ver la necesidad del pueblo dominicano, en este caso de los maestros,
que son los que educan a tus hijos, a los hijos de los pobres. Porque es muy fácil para ellos mandar a estudiar a sus hijos a los grandes colegios privados, y no ir a la educación popular como la tenemos en nuestros barrios, nuestros pueblos. Sin embargo, los padres, la opinión pública, a diario se pasa diciendo que los maestros sí queremos dinero, que los maestros queremos un sueldo de lujo, que los maestros somos los que más ganamos en el país. Sin embargo, estamos muy equivocados. El maestro, el magisterio, lo que quiere es una mejoría para los hijos, que sus hijos vayan a la escuela y tengan una escuela segura, que sus hijos vayan a la escuela y puedan trabajar con maestros de calidad. Exigimos también que se capaciten los maestros, pero capacitaciones de calidad. Exigimos que la alimentación que se comen sus hijos sea de buena calidad para que sus hijos estén bien. Entonces, son tantas cosas que exige el magisterio dominicano, y la sociedad en vez de ayudarnos, lo que está haciendo es que nos está destruyendo. Pero nos está destruyendo porque el gobierno dominicano, cabezado por Luis Abinader, lamentablemente no se ha dejado manejar de acuerdo a los temas de educación. El señor ministro salió diciendo en una de las publicaciones que el presidente Luis Abinader no iba a perder su reelección porque los maestros no paralicemos. Entonces, es un tema que se ha politizado, es un tema que lamentablemente tiene matiz político. Y aquí el magisterio dominicano se ha paralizado en el país entero, buscando una reivindicación de sueldo, buscando una mejor alimentación, buscando un sinnúmero de cosas, pero solamente la sociedad dominicana se enfoca en el sueldo. Sin embargo, tenemos legisladores, tenemos senadores, diputados, que cobran una cantidad de dinero, sin embargo, ni siquiera trabajan, ni siquiera ven las comunidades, ni siquiera ven qué está pasando con los pobres. Y es un tema muy, muy espinoso. El sueldo del maestro no es un sueldo de lujo, es un sueldo que, si bien es cierto, podemos vivir, pero podemos vivir mejor. La educación dominicana necesita que los padres se involucren en el proceso educativo, para que el proceso de educación no solamente sea el maestro y estudiante, sino que sea padres, profesores y estudiantes. Que esta lucha, déjenme decirle, esta lucha la deberían de tener los padres por la buena alimentación de sus hijos. Esta lucha, los padres deberían de apoyar a los maestros para que esta lucha tenga mucho más fuerza, y observar que nosotros los maestros estamos con sus hijos de 8 a 4 de la tarde todos los días, día tras día, y queremos lo mejor para la sociedad, para sus hijos. Necesitamos formar jóvenes que tengan competencias. Necesitamos formar jóvenes para la vida. Necesitamos formar jóvenes para tener una mejor sociedad. Entonces, si no tenemos las herramientas a mano, si no tenemos centros educativos capacitados para esto, entonces lamentablemente no vamos a formar ese ciudadano crítico que necesita la sociedad. No vamos a formar ese ciudadano con competencias que necesita la sociedad dominicana. Yo he comentado siempre que por eso que lamentablemente la brecha de ricos y pobres en el país siempre va a ser enorme. Porque por un lado están los ricos que estudian en los mejores colegios del país, están los padres que le pueden dar todo, pero por otro lado está la otra vertiente. Tenemos niños que lamentablemente van a la escuela y no tienen un buen desayuno, no tienen una buena comida,
no tienen una buena educación, y no por el problema del maestro, por el problema del sistema, por el problema de la sociedad. Como vamos como sociedad, lamentablemente va en declive. Entonces, si la sociedad va en declive y no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos para formar un buen ciudadano, entonces no estamos formando nada. Y eso es lo que exige ADP. ADP, que es un gremio, un sindicato que nace en 1970, lucha por los maestros. Es lo que el señor ministro debe entender, que es más fácil usted dialogar con la ADP y llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que no debe de ser arbitrario, un acuerdo que debe de ser de ambas partes. Y el señor ministro dice que si ADP, que si él le da ese aumento de ADP, entonces el 4% se desgasta, y eso es mentira. El 4% se está desgastando por las posiciones que usted tiene. El 4% se está desgastando por esa publicidad que todos los periódicos importantes del país lamentablemente están con usted. Entonces, es lamentable lo que está pasando con la educación dominicana. Es lamentable tener centros que están muy deteriorados. Vayan a los centros educativos. Yo les exhorto a la sociedad dominicana que vayan a los centros educativos y observen la calidad que tienen los alimentos. Observen el trabajo que están haciendo los maestros. Observen que hay centros educativos que le hacen faltas docentes de muchas áreas. El área de informática, de matemáticas, de inglés, de educación física, en fin, un sinnúmero de materias que faltan, de profesores que faltan para impartir las materias, y eso lamentablemente no se está viendo. Entonces, ya que el señor ministro tomó esa decisión arbitrariamente de ponerle un 8% al magisterio dominicano, entonces van a seguir las luchas. Van a seguir las luchas hasta que el señor ministro entienda que un 8% ahora mismo es como nada para un maestro, porque todo va hacia arriba, todo va aumentando la canasta familiar, y realmente las cosas son muy complicadas. Y quiero exhortarle a la sociedad dominicana que antes de emitir un juicio hacia el maestro, piense. Hay muy buenos maestros, muy buenos docentes que hacen su buen trabajo, que planifican su clase, que investigan, que tratan de inducir al estudiante, tratan de llevarlo al estudiante hasta otro nivel, y hacen un buen trabajo, hacen el papel de padre, hacen el papel de psicólogo, y eso hay que valorarlo. El papel del maestro muchas veces es mal interpretado por personas que no saben la vida del maestro, personas que lamentablemente se pasan criticando. Sin embargo, el docente cada día más hace su trabajo. Pasen para las escuelas para que ustedes aprendan lo que es vivir con 40 muchachos en un aula, 50, 60. Y eso no se dice. Entonces, necesitamos centros educativos preparados, y necesitamos buena alimentación para cada uno de sus hijos, de nuestros estudiantes. Y necesitamos, señor ministro, que usted llegue a un acuerdo con nuestra ADP para que ese porcentaje del 20% se pueda lograr. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comenta, que este canal es cada uno de nosotros. Hasta la próxima.